Doña Mercedes Aguilar siempre había caminado por la vida con la rigidez orgullosa de quienes crecieron convencidos de que la apariencia lo era todo. A sus 56 años. Mantenía la espalda erguida como si un hilo invisible tirara de su coronilla hacia arriba, y su barbilla, ligeramente elevada. Parecía responder a un público imaginario que la observaba desde cada esquina de Madrid. Su mundo estaba construido sobre tradiciones, normas no escritas y un sentido férreo del qué dirán. Las perlas que llevaba casi a diario, siempre impecables, siempre perfectamente alineadas sobre su cuello, no eran un simple accesorio, eran un estandarte. Una declaración silenciosa de autoridad, de linaje, de control. Para Mercedes. Las familias respetables seguían reglas claras: obediencia, orden, reputación. Sobre todo reputación. Y aunque con los años había perdido parte de la influencia que ejercía en el barrio de Salamanca, seguía aferrándose a esa identidad con la misma tenacidad que a sus perlas. En su mente, la vida de su hijo debía encajar dentro de ese molde perfecto. Y cualquier desviación era una amenaza que ella misma debía corregir. Javier Aguilar, su único hijo, había crecido bajo esa sombra larga y exigente. Era un hombre amable, tranquilo, con una inteligencia práctica que lo llevaba a pasar horas frente al ordenador resolviendo incidencias técnicas o leyendo manuales. Tenía talento, sensibilidad y una fragilidad casi crónica frente a la voluntad de su madre. No era incapaz de tomar decisiones, pero sí lo era de sostenerlas cuando Mercedes expresaba desaprobación. Ese era su punto débil, una grieta que, sin quererlo, mantenía abierta desde niño. Y luego estaba Laura Serrano, su esposa. Laura era todo lo contrario a Mercedes. Cálida, serena. Directa sin ser agresiva. Trabajaba como maestra de primaria, y esa mezcla de paciencia y firmeza natural la hacía una mujer acostumbrada a establecer límites claros. Valoraba la privacidad, el respeto mutuo y la libertad dentro del hogar. Para ella, un matrimonio era de dos, no de tres. Y mucho menos sujeto a la vigilancia constante de una suegra que consideraba el piso de su hijo como una extensión de su propio territorio. Ese contraste entre ambas mujeres, una obsesionada con controlar, la otra empeñada en proteger su intimidad, creaba una tensión silenciosa, casi palpable. El piso de la pareja. Un pequeño y acogedor apartamento en Alcalá de Henares, había sido su refugio durante los primeros meses de matrimonio. Allí habían construido rutinas sencillas. Cenas en la mesa pequeña junto a la ventana, mañanas tranquilas de café y luz cálida. Paseos cortos hacia el centro histórico los fines de semana. Pero desde que Mercedes empezó a visitar con más frecuencia, el aire había cambiado. Era como si su presencia, aunque breve, dejara un rastro invisible de juicio y vigilancia. Laura lo sentía. Javier lo intuía. Mercedes lo creía necesario. Y entre esas tres percepciones incompatibles, el conflicto ya respiraba, esperando el primer gesto que lo desataría. Aquel sábado por la mañana. El piso en Alcalá de Henares estaba lleno de esa luz suave que solo entra cuando el fin de semana comienza sin prisas. Javier preparaba café en la cocina mientras Laura ponía la mesa con una calma casi ritual. El aroma a tostadas recién hechas envolvía todo. Era uno de esos instantes simples que la pareja apreciaba, hasta que el sonido del timbre rompió la armonía. Laura intercambió una mirada rápida con su marido. Javier suspiró, ya sabiendo quién era. Cuando abrió la puerta, doña Mercedes Aguilar entró con la familiaridad de quien considera que no necesita invitación. Llevaba su bolso rígido, sus perlas brillando bajo la luz del pasillo y un aire de inspección que hacía que incluso los muebles parecieran enderezarse. Solo pasaba a ver cómo estabais, anunció. Aunque su mirada recorrió el piso como si evaluara daños invisibles. Laura sonrió con cortesía, pero su postura se tensó. Había aprendido a detectar esa especie de anticipación en Mercedes. Algo venía. Y no sería pequeño. No tardó ni 5 minutos. Sentada en la mesa, con la taza de café entre los dedos, Mercedes dejó caer la frase con la naturalidad de quien pide un vaso de agua. Necesito una copia de vuestra llave. Laura parpadeó, incrédula. ¿Perdón? Mercedes arqueó las cejas, como si la confusión de Laura fuera ilógica. Hija, por seguridad, respondió.
Nunca se sabe qué puede pasar. Un escape de gas, un incendio, un mareo. Si vosotros estáis fuera y ocurre algo, alguien de confianza debe poder entrar. Laura inspiró despacio, buscando la serenidad que enseñaba a diario a sus alumnos. Agradecemos tu preocupación, Mercedes, dijo con voz firme pero amable, pero no necesitamos que nadie más tenga llave. Si hay una emergencia, llamaremos a los servicios correspondientes. El gesto de Mercedes se endureció apenas 1 milímetro. No seas ingenua, Laura. Las familias responsables siempre tienen a alguien cercano con una copia. Es sentido común. Javier, que había permanecido en silencio, sintió como la presión familiar se aferraba una vez más a su espalda. Miró a su madre, luego a su esposa. Dos mundos tensos tirando de él en direcciones opuestas. Mamá, podemos dejarle la llave a un vecino si eso te deja más tranquila, murmuró, intentando conciliar. Mercedes cambió la expresión en un instante. Su voz adquirió un filo helado. ¿Un vecino? ¿A un desconocido? ¿Por encima de mí? Javier, por favor. Laura sintió cómo el aire se espesaba. Era una manipulación clásica, envuelta en un barniz de amor materno. No es cuestión de sangre, replicó Laura. Es privacidad. Nuestro hogar debe ser nuestro. Hubo un silencio breve, casi cortante. Javier volvió a dudar. Y en esa duda, Mercedes encontró la rendija perfecta. Es solo por emergencias, insistió, dejando caer su mano sobre la de su hijo. No interferiré. Fue suficiente. Javier cedió con un asentimiento leve, casi imperceptible. Mercedes sonrió, satisfecha. Tomó la pequeña llave de latón que descansaba sobre la encimera y la guardó en su bolso con un gesto que parecía decir, esto siempre debió ser mío. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que quedó era diferente. Más denso. Más frío. Laura sintió un nudo formarse en su estómago. Por primera vez. Entendió que aquello no era una simple llave. Era una puerta abierta hacia una invasión que estaba a punto de comenzar. El lunes siguiente, cuando Javier ya había salido hacia la oficina de soporte técnico en Madrid y Laura se dirigía al colegio donde impartía clases, el portal del edificio quedó en silencio. Nadie vio a doña Mercedes Aguilar entrar, pero ella lo hizo con la seguridad de quien cruza el umbral de su propia casa. La llave giró con suavidad, sin resistencia. Y la puerta del piso se abrió como si la estuviera esperando. Dentro. El aroma suave de detergente y las últimas velas que Laura había encendido la noche anterior seguían flotando en el aire. Mercedes torció la boca. Incómoda ante la familiaridad de un espacio que, según ella, pertenecía más a su hijo que a su nuera. Voy a asegurarme de que todo esté en orden, murmuró. Aunque nadie pudiera escucharla. Comenzó por el salón, enderezó un par de cojines, pasó los dedos por encima de la mesa de centro. Revisó el correo apilado junto a la puerta. Después avanzó hacia la cocina. Abrió armarios uno por uno, deteniéndose a examinar platos, vasos y tazas. Frunció el ceño al ver la mezcla de estilos, según ella, una señal clara de falta de criterio. ¿Cómo permite Laura tanta mezcolanza? Revisó el refrigerador con la misma meticulosidad. Luego, casi sin pensarlo, abrió el congelador. Tras unos paquetes de verduras y una cubitera vio un sobre blanco, perfectamente colocado en una esquina. Lo tomó. Pesaba más de lo esperado. Mercedes lo abrió apenas 1 centímetro. Sus ojos se agrandaron. Billetes. Muchos. Los contó de forma rápida y silenciosa. 5.000 euros. Una cantidad que, para ella, no tenía sentido guardarse sin consultarla. Volvió a dejar el sobre en su sitio. Aunque no exactamente en el mismo ángulo. De allí pasó al dormitorio. Abrió cajones, inspeccionó blusas, deslizó un pañuelo de seda entre sus dedos y lo sostuvo delante del espejo. Imaginándose con él. Su sonrisa se reflejó suavemente sobre el cristal. En la mesita de noche encontró un frasco de perfume de Laura. Lo destapó. Roció una pequeña nube sobre su muñeca y cerró los ojos para inhalar. El aroma de jazmín y vainilla llenó la habitación.
como si de pronto la intimidad de Laura hubiera quedado expuesta sobre su piel. Cuando terminó, se aseguró, o creyó asegurarse, de dejar todo como estaba. Cerró la puerta despacio, satisfecha, y salió sin remordimiento alguno. Esa tarde, Laura llegó la primera. En cuanto entró al dormitorio, algo le golpeó el pecho, el cajón superior estaba apenas desplazado. Un pañuelo estaba doblado de forma diferente. Y el perfume, el nivel había bajado ligeramente, como si alguien lo hubiera usado. El corazón le dio un vuelco. Corrió a la cocina. Abrió el congelador. El sobre seguía allí, pero el pliegue del borde no era el suyo. Cuando Javier llegó, la encontró en la cocina, con el sobre en la mano y el gesto tenso. Javier, dijo sin rodeos, alguien ha estado aquí. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué? ¿Quién? Tu madre tiene llave. Huele a perfume en el dormitorio. Y este sobre, alguien lo tocó. Javier negó despacio. Laura, estás cansada. Mamá nunca haría eso. Laura apretó el sobre contra su pecho, segura de una verdad que él aún se negaba a ver. La invasión había comenzado, y ella era la única que podía sentirla. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de pequeñas perturbaciones que, por sí solas, podrían pasar desapercibidas, pero que juntas formaban un patrón inquietante. Cada mañana, Laura salía hacia el colegio con la sensación de que algo en su hogar estaba fuera de lugar. Y cada tarde regresaba con la certeza de que alguien había cruzado su puerta. La primera señal llegó en forma de correspondencia abierta. Una factura de la luz que Laura había dejado en la mesa de la entrada apareció sobre la encimera de la cocina, con el borde rasgado de un modo que ella jamás hacía. Luego fueron los contratos de alquiler, que guardaba en una carpeta azul dentro del escritorio. La carpeta estaba ligeramente movida y un clip metálico había cambiado de posición. No había duda. Alguien los había revisado. Puede haber sido el viento al cerrar la ventana, intentó justificar Javier, aunque ni él mismo creía la explicación. Mercedes, sin embargo, continuaba entrando con la misma tranquilidad. Abría cartas, revisaba documentación médica, incluso miraba extractos bancarios cuando los encontraba sobre la mesa. Para ella no era espionaje, era preocuparse por la familia. Un martes por la tarde, Laura encontró la lavadora en marcha, aun cuando no había puesto ninguna colada. Al abrirla, vio su ropa mezclada con toallas que no eran suyas. El detergente tenía un olor diferente, más fuerte, más floral. Un olor que solo Mercedes usaba. Esa mezcla de intromisión y violación de límites le provocó un nudo en el estómago. Comenzó a dejar pequeñas trampas silenciosas. Una pinza del pelo colocada en cierto ángulo en el baño, un imán del frigorífico torcido de forma deliberada. Una toalla doblada con un pliegue muy particular. Y cada vez que volvía a casa, encontraba esas señales alteradas. Javier, por favor, mira esto, dijo una noche, mostrando el imán movido y la pinza directamente dentro del cubo de basura. No puede ser coincidencia. Alguien está entrando. Su marido se pasó una mano por la cara, agotado por la discusión constante. Laura, mi madre está ocupada con sus cosas. No va a venir todos los días. ¿Y entonces quién? Replicó ella, con la voz quebrada entre frustración y miedo. Esto no es normal. Esto no es casualidad. Javier se quedó sin respuesta. El silencio que cayó entre ellos fue más frío que cualquier discusión anterior. Ya no era solo desconfianza, era una grieta que se abría en el piso, en el matrimonio, en la paz cotidiana. Esa noche, Laura no durmió bien. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba por la calle, cada sombra proyectada por los faroles le provocaba un sobresalto. Sentía que su intimidad era un libro abierto que alguien estaba hojeando sin permiso. Y cuando el amanecer iluminó el salón, con las cortinas apenas moviéndose por la corriente, Laura tomó una decisión firme. Sin temblor alguno en la voz cuando habló, necesitamos pruebas. No pienso seguir viviendo así. La guerra silenciosa acababa de declararse. Una mañana luminosa de jueves. Doña Mercedes Aguilar decidió pasear por el centro de Madrid. Necesitaba despejar la mente,
o al menos eso se dijo. Aunque la verdadera razón era más profunda, buscaba algo que reafirmara su posición, su gusto, su identidad. Algo que pudiera exhibir. Que devolviera un fragmento de la grandeza que creía haber perdido con el paso de los años. Caminó por las calles de Salamanca, saludando con la cabeza a conocidos que ya no la miraban con la misma admiración de antes. Finalmente, sus pasos la llevaron a una tienda de antigüedades cercana a la calle Serrano. El letrero, discreto y elegante, la invitaba a entrar como si la estuviera esperando. Dentro. El ambiente era cálido, silencioso, perfumado con notas de madera antigua. Mercedes recorrió el lugar con mirada experta hasta que, en un pedestal iluminado por una lámpara tenue, lo vio. Un jarrón de porcelana japonesa, blanco, adornado con delicados dibujos azules. Su superficie parecía casi translúcida bajo la luz. La etiqueta decía, 2.450 euros. Mercedes contuvo el aliento. Era perfecto. Era clásico. Era suyo. Pieza única de mediados del siglo XX, explicó el anticuario, acercándose. Una inversión excelente. La palabra inversión se instaló en la mente de Mercedes como un mantra. Inversión familiar, se dijo. Algo que quedará para Javier. Para nuestros nietos. Pero la realidad chocó rápidamente contra su entusiasmo. No disponía de esa cantidad en ese momento. Sus ahorros, reducidos. Su pensión, limitada. Y entonces, casi sin proponérselo, un pensamiento surgió como una solución evidente. El sobre. El sobre del congelador. Los 5.000 euros de Laura y Javier. Por supuesto. No podía tomar todo. Pero 2.500 o 3.000 euros. ¿Qué problema había? Se los devolveré, se murmuró mientras acariciaba la porcelana sin permiso. Solo será temporal. Un préstamo. Ni siquiera lo notarán. En su mente, comenzó a construir la narrativa perfecta, que el jarrón subiría de valor. Que lo hacía pensando en el patrimonio de la familia. Que Laura, con su falta de visión, jamás entendería lo que era una inversión verdadera. Que Javier, en el fondo, se sentiría orgulloso. Salió de la tienda con los ojos brillantes, decidida. Cada paso que daba sobre las baldosas de Serrano reforzaba su convicción. El plan estaba claro. El sábado. Cuando Laura y Javier estuvieran fuera, volvería al piso. Entraría con su llave. Tomaría el dinero exacto y lo repondría en cuanto pudiera. Repetía esas ideas una y otra vez. Como si al hacerlo se volvieran más legítimas. Es por la familia. Es un préstamo inocente. Estoy protegiendo su futuro. Para cuando llegó a su edificio, Mercedes ya no dudaba. El jarrón sería suyo. Y el dinero de su hijo, de su hogar, como ella decía, no era un robo. Era, simplemente, lo que creía que le correspondía. Las tensiones en el piso de Alcalá de Henares habían alcanzado un punto insostenible. Laura Serrano ya no dormía tranquila. Cada mañana encontraba un detalle fuera de lugar, un cajón movido, un aroma que no era suyo, una factura revisada. Y cada vez que intentaba hablar con Javier Aguilar, él se refugiaba en la misma frase que la desgastaba más que el silencio. Mi madre no haría eso. Después de una discusión particularmente dura, Javier cedió. No porque creyera plenamente a Laura, sino porque, como él mismo dijo, si sirve para que dormamos en paz, adelante. Un sábado por la mañana, llegó el técnico. No instalaron cámaras ostentosas, sino 2 dispositivos discretos, equivalentes a las Nest americanas. Homologadas para hogares europeos, una en el salón apuntando hacia la entrada y el mueble principal, otra en el pasillo que conectaba las habitaciones. El técnico probó la sincronización con la app móvil. Todo queda almacenado en la nube. Si alguien entra, lo verán, explicó. Laura sintió una punzada de alivio. Javier, por su parte, mantenía los brazos cruzados, incómodo, como si estuviera traicionando a su madre al permitir aquello. Mercedes Aguilar no sabía nada. 2 días después. Un martes a media mañana, Mercedes llegó al edificio con su bolso de mano y su habitual expresión de superioridad. El rellano estaba silencioso,
Los vecinos trabajaban y nadie la vería entrar. Sacó su llave, esa que había conseguido con manipulación emocional, y abrió la puerta del piso sin dudar. Caminó despacio, casi ceremoniosa, como si la vivienda le perteneciera. Dejó su bolso sobre la encimera. Observó la estancia con una satisfacción íntima. «Es que sin mí, nada estaría en orden», murmuró. Fue directa al congelador. Tomó el sobre. Lo abrió con la confianza de quien cree tener derecho absoluto, y extrajo 2.500 euros que guardó en un compartimento interior de su bolso. Ni siquiera se molestó en disimular, estaba convencida de que era por el bien familiar. Después, como quien inspecciona un reino propio, entró en el dormitorio. Probó unos pendientes de Laura frente al espejo, levantó su barbilla con vanidad y dejó que la luz de la ventana iluminara el brillo de las perlas. Luego se perfumó la muñeca con el frasco de jazmín y vainilla que tanto le gustaba a Laura. Exhaló satisfecha. Finalmente, abrió la mesilla de noche. Dentro estaba un USB etiquetado a mano, fotos familiares. Mercedes lo tomó, lo observó como si fuera una reliquia que también le correspondiera. Y lo metió en su bolso sin titubear. Lo que no sabía, ni podría haber imaginado, era que cada movimiento estaba siendo grabado en alta definición. La cámara del salón captó la entrada ilegal, la apertura del congelador, el recuento de billetes. La del pasillo registró cada gesto en el dormitorio, los pendientes, el perfume. El USB desapareciendo. Todo quedó almacenado, claro, nítido, irrefutable. Mercedes salió del piso orgullosa, convencida de haber actuado como la matriarca responsable. Pero ese día, aunque ella aún no lo sabía, su vida acababa de romperse en dos. Aquella tarde, al volver del colegio, Laura Serrano dejó su bolso en el sofá casi por inercia. Había sido un día largo. Pero algo, un presentimiento que le oprimió el pecho, la llevó a abrir la aplicación de las cámaras en su móvil. Al deslizar el dedo por la grabación, la pantalla se detuvo en una imagen que le heló la sangre. Mercedes Aguilar entrando al piso. Con su bolso, con su aplomo. Con esa naturalidad que solo tienen los que creen tener derecho. Laura tragó saliva. Pulso play. El vídeo mostró, sin pausas ni ambigüedades, cada detalle. La mano de Mercedes abriendo el congelador, el sobre blanco, los billetes contados, la risa suave probándose los pendientes, el perfume sobre la muñeca. El USB guardado en el bolso. Laura sintió que las piernas le temblaban. No era paranoia. No eran imaginaciones. Era robo, grabado en alta definición. Cuando Javier llegó del trabajo, su mujer lo esperaba con el móvil en la mano y una expresión que él jamás le había visto. «Mira», dijo Laura, sin temblar. Javier acercó la cabeza, incrédulo. Durante los primeros segundos pensó que era un error, una confusión, hasta que vio claramente la imagen de su madre, sus gestos, su ropa. Su voz murmurando algo mientras contaba los billetes. El color se le fue del rostro. «No», susurró. «No puede ser. Tiene que haber alguna explicación». Laura habló con firmeza. Pero sin crueldad, la única explicación está ahí. Tu madre ha entrado. Tu madre ha robado. Tu madre ha mentido. Javier, con las manos temblorosas, marcó el número de Mercedes. Tardó en contestar, pero su voz apareció, cargada de superioridad habitual. «Sí, hijo. ¿Pasa algo?» Javier tragó aire. «¿Has venido hoy al piso?» Un silencio tenso. Luego. La respuesta afilada. «Claro que sí. Ya te dije que revisaría que todo esté en orden». Has Tomadou all go? Dinero, joyas, un USB. La indignación de Mercedes explotó al instante. «¿Cómo te atreves a acusarme? Soy tu madre. Todo lo que hago es por vuestro bien». Javier cerró los ojos. «Te hemos visto, en las cámaras». El tono de Mercedes cambió bruscamente. Primero incredulidad, luego furia, después una justificación torpe. Era un préstamo. Iba a devolverlo. Y lo demás, solo miraba, Javier. No dramatices. Laura ya no esperó más. Sacó su móvil y marcó 112. Quiero denunciar un robo.
Tengo pruebas en vídeo, dijo con serenidad de acero. En menos de 20 minutos, 2 agentes de la Policía Nacional tocaron la puerta. Su presencia llenó el piso de autoridad contenida. Laura les mostró el vídeo. Los agentes lo revisaron con seriedad profesional. Esto es un hurto claro, confirmó uno. ¿Desean presentar denuncia formal? Sí, respondió Laura sin dudar. Javier, devastado, solo pudo asentir. Mientras los agentes tomaban nota, un golpe seco sonó en la puerta. Era Mercedes Aguilar. Entró sin pedir permiso, con su bolso al hombro y el ceño fruncido. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay policías en mi casa? Soltó con indignación. Uno de los agentes se adelantó. Señora, necesitamos hacerle unas preguntas sobre un posible hurto registrado en vídeo. Mercedes los miró como si la ofensa fuera cósmica. Yo no he robado nada. Ese dinero era para la familia. Laura siempre me ha tenido manía. Esto es una trampa. Laura la observó en silencio, sin necesidad de levantar la voz. Javier, en cambio, se desplomó por dentro al decir, casi sin aire, «Mamá, te hemos visto. Todo está grabado». El mundo de Mercedes empezó a resquebrajarse ahí mismo, en ese salón que nunca le había pertenecido. La denuncia presentada por Laura y confirmada por Javier no tardó en llegar al juzgado de instrucción de Alcalá de Henares. El vídeo, almacenado en la nube y entregado formalmente a la Policía Nacional, fue incorporado como prueba principal en el atestado. La claridad de las imágenes permitía avanzar con rapidez. Se veía a doña Mercedes Aguilar entrar sin permiso, tomar dinero, manipular objetos personales y guardar el USB. En menos de una semana, el juzgado citó a las partes para un procedimiento abreviado, habitual cuando la evidencia es irrefutable. Mercedes llegó al juzgado con un traje impecable, la barbilla en alto, intentando sostener una dignidad que ya se desmoronaba. Para ella, aquella cita era una afrenta, para la justicia, era un trámite claro. En la sala, el juez pidió reproducir el vídeo. Las luces se atenuaron ligeramente cuando la pantalla se encendió. Y entonces apareció ella, Mercedes entrando al piso como si fuera suyo. Tirando del congelador, contando billetes con serenidad casi ceremoniosa, probándose los pendientes de Laura ante el espejo, oliéndose la muñeca perfumada, guardando el USB. Un murmullo recorrió la sala. Una vecina que había venido por curiosidad dejó escapar un suspiro ahogado. El abogado de Mercedes tragó saliva, consciente de que no había defensa posible. El juez detuvo el vídeo y tomó la palabra con tono firme. Queda acreditado el delito de hurto. Mercedes intentó hablar, pero sus argumentos, solo lo tomé prestado, lo iba a devolver, era para la familia, sonaron vacíos en un silencio cargado de vergüenza. La sentencia fue clara: trabajos en beneficio de la comunidad durante 6 meses. Multa económica proporcional al valor sustraído. Obligación de restituir la cantidad robada y devolver el USB. Antecedente penal registrado, aunque fuera un delito leve. No entraría en prisión. Pero su imagen, su verdadero tesoro, quedaba destruida. La caída social fue aún más cruel que la sentencia. En Madrid, los círculos donde Mercedes solía moverse, asociación de vecinas, grupos parroquiales, tertulias de té y rosquillas, se cerraron de inmediato. Las amigas que antes la admiraban por su porte y sus perlas ahora cruzaban la calle para evitar saludarla. Las señoras del coro parroquial dejaron de incluirla en los mensajes de WhatsApp. En el mercado, las murmullos volaban. ¿Has visto? La grabaron robando. Con razón siempre criticaba a los demás. ¡Ay, qué vergüenza para el hijo! Mercedes caminaba con la cabeza alta, pero por dentro todo era grietas. El mundo que había construido durante décadas, hecho de reputación, apariencias y control, se deshacía entre sus dedos como ceniza. Incluso el párroco de su iglesia, siempre prudente, le sugirió tomarse un tiempo para reflexionar. Fue la puñalada final. En su casa de Salamanca, Madrid, Mercedes se movía como una sombra, sin llamadas, sin invitaciones, sin el público que siempre había necesitado para sentirse importante. Su caída no fue solo pública. Fue íntima, silenciosa, implacable. Y por primera vez en su vida,
Mercedes Aguilar tuvo que mirarse sin adornos y sin testigos, obligada a vivir con la verdad que tanto había despreciado. Los meses que siguieron al juicio fueron para doña Mercedes Aguilar un desierto emocional. En su piso del barrio de Salamanca, el silencio se había convertido en un compañero tan permanente que parecía ocupar cada habitación. La mujer que antes vivía rodeada de actividades, misas, reuniones, meriendas, actos benéficos, ahora pasaba días enteros sin escuchar su nombre en voz de nadie. La sociedad madrileña que tanto había alimentado y que siempre había utilizado como espejo de su propio valor la expulsó sin contemplaciones. Los saludos desaparecieron. Los grupos parroquiales dejaron de contar con ella, y las vecinas, esas con las que compartía críticas y confidencias, ahora miraban al suelo al verla pasar. El brillo de sus perlas, que seguía llevando mecánicamente cada mañana, ya no impresionaba a nadie. Eran solo un recordatorio doloroso de la imagen que se había derrumbado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio de Javier, su hijo. 6 meses sin una llamada, un mensaje, un gesto. Ni siquiera una pregunta educada como las que él hacía cuando era adolescente. En aquella soledad tan densa que parecía una condena propia. Mercedes comenzó a revisar su vida con una crudeza que jamás había permitido. Las frases que repetía como dogma, la familia ante todo, yo sé lo que es mejor. Soy la única que cuida de los míos, comenzaron a sonar huecas, llenas de soberbia. Por primera vez, admitió ante sí misma algo que siempre había negado, no había protegido. Había controlado. No había ayudado. Había invadido. No había amado. Había poseído. Y esa revelación, tan dolorosa como liberadora, la llevó a hacer algo que nunca se había imaginado capaz de hacer, escribir una carta sincera. Una noche de finales de otoño. Mercedes se sentó frente a la mesa del comedor. Apartó el mantel elegante, colocó una hoja en blanco delante y sostuvo el bolígrafo con manos que temblaban ligeramente. Le costó escribir la primera palabra. Pero una vez comenzó, la carta fluyó sin arrogancia, sin excusas, sin ese tono severo que había marcado toda su vida. Escribió sobre su amor por Javier, sobre sus errores, sobre cómo confundió control con protección. Reconoció el robo sin rodeos. Pidió perdón por haber traicionado la confianza de su hijo. Y terminó con una frase que no buscaba provocar, ni manipular, ni exigir. No espero que me perdonéis. Solo espero que sepáis que lo siento. La dobló con cuidado y la guardó en un sobre. Pasada la medianoche, Mercedes tomó su abrigo y condujo hasta Alcalá de Henares. Se detuvo frente al portal donde vivían Javier y Laura. El aire frío le rozó las mejillas cuando bajó del coche. Durante unos segundos dudó, temiendo que dejar aquella carta fuera un atrevimiento más. Pero finalmente se acercó al buzón, abrió la ranura y dejó caer el sobre en su interior. Escuchó el leve sonido del papel golpeando el metal. Un sonido pequeño. Pero para ella fue un terremoto. Regresó a casa con el corazón encogido. Luego pasaron los días. Y después las semanas. Y después un mes entero. El buzón de Mercedes seguía vacío. El teléfono, inmóvil. Ningún mensaje, ninguna señal, ningún gesto. La ausencia era, en sí misma, una sentencia. El castigo emocional más profundo que podía recibir. Y aún así, por primera vez, Mercedes no intentó justificar nada. Solo aceptó el silencio, esperando que, algún día, la semilla de aquella carta germinara en el corazón de su hijo. Un sábado por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los tejados de Alcalá de Henares, doña Mercedes Aguilar decidió salir de casa. Llevaba meses evitando los lugares donde solía ser reconocida, pero aquel día sintió la necesidad de caminar entre gente sin máscaras, sin pretensión. Tomó su bolso sencillo, muy lejos de sus antiguos accesorios llamativos, y salió hacia el mercado local, donde los vecinos compraban frutas, pan recién horneado y flores de temporada. El ambiente era cálido, lleno de voces, risas y el aroma de aceitunas aliñadas. Mercedes paseó despacio, deteniéndose a observar tomates maduros y ramos de claveles. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en quién la estaba mirando. Hasta que los vio. A unos metros.
Junto al puesto de verduras, estaban Javier y Laura. Caminaban juntos, tranquilos, hablando en voz baja. Javier sostenía una bolsa de tela, Laura elegía limones. Parecían bien. Mejor que antes. Más ligeros, más en paz. Mercedes se quedó paralizada. Su primer impulso fue dar media vuelta, desaparecer entre la gente. Pero ya era tarde. Laura levantó la vista y la vio. Su expresión se endureció, no con odio, sino con cautela. Javier se giró después, y cuando sus ojos encontraron los de su madre, algo en su semblante se tensó. Durante unos segundos, ninguno de los tres se movió. Finalmente, Mercedes reunió el valor para acercarse. Camino despacio. Sin levantar demasiado la barbilla, sin el viejo porte altivo. Cuando llegó a ellos, su voz salió más baja de lo que esperaba. Buenos días, Javier. Laura. Laura respondió con un leve gesto de cabeza, prudente. Javier, en cambio, respiró hondo antes de hablar. Mamá, dijo, sin dureza, pero sin calidez evidente. El silencio volvió a caer entre ellos. Las voces del mercado parecían amortiguadas, como si los rodeara una cúpula invisible. Mercedes entrelazó los dedos, nerviosa. Fue Javier quien rompió la tensión. He leído tu carta. Mercedes sintió como el aire le abandonaba los pulmones. Había imaginado ese momento infinitas veces en aquellos meses de silencio. Sí. Susurro. Javier asintió lentamente. La leí varias veces. Y, creo que dices la verdad. Que lo sientes de verdad. Mercedes bajó la mirada. Lo siento más de lo que puedo expresar, respondió con honestidad. No espero nada. Solo quería que lo supierais. Laura observaba la escena desde un pequeño paso atrás. Había dolor en sus ojos, pero también una reserva paciente, como alguien que no cierra la puerta. Pero tampoco la abre del todo. No estamos preparados para nada más, continuó Javier. Pero ya no estoy enfadado como antes. Solo necesito tiempo. Mercedes apretó los labios para contener las lágrimas. Lo entiendo, dijo. De verdad. Javier intercambió una mirada rápida con Laura. Ella no intervino. Pero su silencio no fue un rechazo, fue una vigilancia serena, protectora, lógica. Tras unos segundos más, Javier inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible. Cuídate, mamá. Y se marcharon, caminando juntos hacia otro puesto del mercado. Mercedes se quedó allí, inmóvil. No era un abrazo, no era perdón. Pero tampoco era la puerta cerrada que había temido durante meses. Era un punto de partida minúsculo, frágil, pero real. Pasaron varias semanas. Mercedes continuó con su rutina humilde, la biblioteca, los paseos, la vida austera que había aprendido a valorar. Ya no esperaba llamadas. Pero cada día revisaba el buzón con un gesto contenido. Una tarde, encontró un sobre pequeño. Al verlo, su corazón dio un vuelco. La letra era la de Javier. El mensaje era breve. ¿Te gustaría tomar un café este sábado? 5. Café Alameda. Mercedes tuvo que sentarse. El papel temblaba entre sus dedos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza que no dolía, una esperanza que no era arrogancia, sino agradecimiento. El sábado, llegó al café con ropa sencilla. Sin perlas, sin armadura. Javier ya estaba allí. Y Laura también, sentada a su lado. Mercedes se acercó con paso medido. Javier se levantó. Hola, mamá. Hola, Javier. Hola, Laura. Se sentaron. El aire estaba cargado de prudencia, pero también de una quietud nueva. Hablaron de cosas pequeñas, del trabajo de Laura en el colegio, del proyecto de Javier en la oficina, de la biblioteca donde Mercedes ayudaba a ordenar cuentos infantiles. No hubo discusiones ni disculpas repetidas. Solo presencia. Laura no sonrió del todo, pero tampoco frunció el ceño. Era vigilancia, sí, pero también apertura. Una apertura mínima, delicada, pero auténtica. Cuando se despidieron,
Javier tocó por un instante el brazo de su madre. Un gesto breve. Suficiente. Esa noche. Mercedes volvió a su piso en Salamanca con el corazón lleno de algo que casi había olvidado. Posibilidad. No había recuperación total. No había borrón y cuenta nueva. Pero había un hilo. Fino, frágil, imperfecto. Un hilo que podía crecer. Porque la verdadera redención, descubrió por fin, no nace del perdón inmediato, sino de la humildad. La paciencia y la voluntad sincera de cambiar paso a paso. Y por primera vez en su vida, Mercedes Aguilar estaba dispuesta a empezar de nuevo.